tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Quiero compartir con ustedes este mensaje que Dios puso en mi corazón. El cambio se refleja en tu actitud. Dígale al que tiene a su lado, el cambio se refleja en tu actitud. Dígaselo. Siempre el cambio se va a reflejar en una actitud. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 de la traducción del lenguaje actual, está más actualizada la palabra, la traducción esta. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes. ¿Dios es bueno con vos? No me convenció. ¿Dios es bueno con vos? Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Hay gente que piensa que por cantar un corito lento y empezar a llorar, estamos adorando al Señor. ¿Sabe qué es adorar al Señor? La adoración espontánea que uno le llama es, estás caminando por la calle y algo te recordó un versículo, Señor, gracias, qué bendición, y no te importa dónde estás. Eso es como una explosión, ¿no? Que hace ese tipo de adoración. Porque todos pensamos que adorar al Señor solo es... No. Servirle y hacer lo que a Él le agrada es la adoración a Dios. ¿Quiere adorar a Dios? Aprenda a servirle y aprenda, ¿no?, a hacer lo que a Él le agrada. Versículo 2, por favor. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, te están diciendo algo. Ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera... O sea, ¿quién tiene que cambiar? Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Una de las cosas que el apóstol Pablo decía en esta carta a los romanos era que no tenemos que parecernos a la gente del mundo. No tenemos que manejar igual que la gente. Estamos en el mundo, dijo, pero no pertenecemos a este mundo. Tu ciudadanía no es santafesina, tu ciudadanía es celestial. Vivís en Santa Fe, estás en Santa Fe, pero tu ciudadanía es celestial, es en el reino de los cielos. Ahora, ¿vivís en el reino de los cielos o no vivís en el reino de los cielos? Yo hace unos domingos o meses atrás, predicaba que no es lo mismo vivir en la aldea que vivir dentro del reino. En la aldea trabajás, tenés las cositas, lo justo y necesario, dijo alguien. Mientras tenga lo justo y necesario, mírelo al que tiene a su lado y dígale, Dios no te da justo y necesario. Dios te da en abundancia. Por eso la palabra dice y declara que Dios nos da más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según lo que creemos. Pero para creer de esa manera, yo tengo que cambiar. La palabra metanoia, pero tan surgió hace unos años. Alguien dijo, arrepentimiento significa metanoia. Y metanoia es una palabra en griego dividida en dos partes. Meta
que significa cambio, y noia, que significa pensar, entender, discernir. O sea que yo tengo que cambiar la manera de pensar, la manera de entender las cosas. El mundo entiende las cosas de una manera, usted y yo en Cristo la entendemos de otra. Cuando hace unas semanas atrás, en la iglesia en el Chaco, usted sabe lo que ha acontecido ahí en la iglesia de nuestro amigo el pastor Jorge Ledesma, a quien conozco personalmente y sé quién es, conozco a su esposa, conozco a sus hijos y realmente a su familia y cómo aman al Señor, y teniendo una iglesia de 30.000 personas los fines de semana, 30.000 personas, imagínense lo que se mueve ahí. Es una persona tan simple y sencilla, y ha sido tan vapuleado, y eso me quedó. ¿Por qué? Porque él invitó al presidente, y el presidente quiso ir, y fue algo histórico, que la primera vez que un presidente argentino va a una iglesia evangélica. Tendríamos que estar contentos, pero de ahí surgieron un montón de cosas, ¿no? Que estaba bien, que no estaba bien, que estaba mal, que no estaba mal, y todas estas cosas. Pero la gente del mundo razonó de una manera cuando él contó el testimonio de que 100.000 pesos se le convirtieron en $100.000, y nosotros sabemos que esas cosas ocurren. Nos pasó acá. Nos pasó cuando el polvo de oro, ¿se acuerda? Las pepitas de oro que había. Y era oro. Pero decía, ¿cómo puede ser? No sé. La cuestión es que es cosa de Dios. Y un milagro no se puede explicar. Un milagro deja de ser milagro si vos podés explicar lo que ocurrió. ¿Me comprende cómo es esto? Hemos visto milagros y creemos en esas cosas, pero nosotros entendemos eso, pero la gente del mundo no lo entiende y dicen, para blanquear la plata, mirá lo que dijo, que 100.000 pesos se le convirtieron, ahora todo anda. Pero esa es la manera de pensar de la gente que no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios sabe esas cosas. Hay una iglesia, acá no voy a decir quién es porque seguramente usted lo conoce, una iglesia que a mí es histórica, acá en Santa Fe, cuando estaban haciendo el templo, un templo hermoso, grande, muy grande, la hermana decía que cada vez que le pedían para comprar materiales, ella iba a la cajita, y en la cajita que tenía el dinero, las ofrendas que los hermanos daban para hacer, cada vez que iba, siempre tenía la misma cantidad de billete. Sacaba, y cuando iba a buscar de nuevo, tenía la misma cantidad. Y yo lo creo, porque yo lo entiendo con la mente de Cristo. Pero la gente... Por eso es muy importante que arrepentimiento ocurra en tu vida. Porque arrepentimiento significa metanoia, cambiar tu manera de pensar, tu manera de razonar. Porque si vos seguís razonando y pensando como el mundo, nunca vas a poder ver milagros. Es muy simple. Por más que venga a la iglesia, por más que lea la Biblia, por más que hay grandes teólogos que no se van al cielo. Y esto lo digo sin temor a equivocarme. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero sus actitudes dan totalmente negativa a lo que dice la Escritura. ¿Lo tengo acá? Muy bien. Cuando se refiere a un cambio, cuando la versión Reina Valera 60 dice, somos transformados. La palabra transformado es ir más allá de las formas.
Cuando usted viene al camino del Señor, cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted viene con una forma de vivir, que es el mundo del Señor. Pero en el Señor usted es enseñado a vivir una nueva vida, una vida distinta, una vida sin mentiras, una vida sin agresiones, una vida sin rencor, una vida sin hablar mal de nadie, una vida sin... Esa es la nueva vida que Jesús nos enseñó. Jesús se sentaba con los pecadores siempre, pero Él no se contagiaba de los pecadores se contagiaban de Él. En la Biblia dice claramente que la palabra lepra simboliza el pecado. Por eso que un leproso se creía que era una persona pecadora, pero vino un leproso y se postró delante de Jesús y le dijo: si quieres, sáname. ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó y lo tocó. Y la lepra es contagiosa, altamente contagiosa. Sin embargo, el leproso no contagió a Jesús, sino que Jesús lo contagió al leproso. Hasta que Jesús no te contagie, hasta que vos no le digas: Señor, contagiame de vos, hasta que vos no tengas una relación estrecha con Jesús, las cosas no van a cambiar. Porque el que tiene que cambiar sos vos. Cuando se refiere a cambio, ese cambio es de adentro hacia afuera. Porque hay personas que cambian de afuera. Ahora ya no me he visto más como me vestía antes. Ahora me he visto de saco y corbata. Diga que yo no tengo corbata, que no uso corbata. De saco y corbata, como se visten los evangélicos. Yo muchas veces vamos caminando, vamos por algún lado y le digo a la pastora: ellos van a la iglesia. ¿Vos te diste cuenta? La manera de vestirse. Pollera larga, negra, blusita blanca, pantalón negro, camisa blanca. Van a la iglesia. Pero ese no es el cambio que Dios está esperando de vos. El cambio que Dios está esperando de vos, de mí, de su iglesia, es de adentro hacia afuera. Y eso se refleja en tus actitudes. El cambio de adentro hacia afuera se refleja en las actitudes. Y acuérdese, actitud no es aptitud. Porque muchas veces sabemos hacer las cosas, pero no las hacemos. ¿Me sigue? Sabemos lo que dice la Biblia. Sabemos la Biblia de tapa a tapa, pero no la hacemos. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 40, tenemos un relato muy pero muy interesante y quiero enfatizar en esto porque toda actitud bendice a otros. Toda actitud cristiana bendice a otros. Dice Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, decía el apóstol Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. O sea que ella adivinaba. ¿Cuántos de ustedes se toparon alguna vez con las gitanas, ¿no? Que te leen la mano? Mi papá me enseñaba, me decía: si alguna gitana te quiere leer la mano, salí corriendo, porque seguramente te va a estafar. Bueno, es un chiste, ¿no? Pero entonces, esta chica le daba dinero a los que estaban con ella. Vamos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien les anuncia en el camino de salvación. ¿Qué estaba diciendo? Estabas diciéndole, ¿no?
Dale. Nosotros diríamos, ve, esta es una profetisa. Mirá, está profetizando. Dígale, ojo con las profecías, por el amor del Señor. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se ve que no le gustó. Pablo se ve que era gringo, no sé, me hace acordar. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjese, ¿quién estaba hablando? A través de ella, un espíritu inmundo, demonio. Hay veces que hablas con gente que vos decís, wow, me está dando palabra del Señor. Tenés que aprender a discernir los espíritus. Dice la Escritura que nosotros tenemos que aprender a discernir los espíritus. Y un espíritu se discierne en el espíritu. Pero si vos vivís una vida carnal, nunca vas a discernir un espíritu. Siempre vas a decir bien y ahí vas a estar diciéndole bien a lo que está mal y mal a lo que está bien. Lo tengo acá. ¿Se da cuenta que tenemos que cambiar? ¿Ves cómo se dio cuenta Pablo que esta mujer tenía un espíritu inmundo? Porque no le habló a la mujer. ¿A quién le habló? Al espíritu. Y esto es algo que usted y yo tenemos que... Vamos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. No, sí. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Note, ¿no? ¡Ojo! Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Toma mate. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Para que entienda, cuando le azotaban con vara, no era en la espalda solamente. En la planta de los pies también le daban. Usted no sabe lo que es el azote en la planta de los pies. Dolor terrible. Nunca lo experimenté, ¿no? Pero aquellos que lo experimentaron lo saben. Después de haberlos azotado un poco, mucho. ¿Sabe lo que es darle con una varilla? ¿Cuántos de ustedes le dieron alguna vez en las piernas con la varilla? El papá, la mamá. Arde. ¡Ay! Y te pegó y vos te tiraste al suelo. ¡Ah! Y todos dijeron: hay que meter la presa a la madre de este chico. Te tendrían que haber dado más, ¿no? Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Te quejás vos de los problemas que tenés? Mírelo al que tiene a su lado y dígale: ¿te quejás vos de los problemas que tenés? Dígale. ¿Y vos te quejás de los problemas? Esto eran problemas. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Diga, el Chapulín Colorado no existía todavía. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. O sea, estaban todos lastimados porque lo habían azotado mucho y le metieron los pies en el cepo. O sea, que estaban sentados. Terrible. Vamos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se quejaban contra Dios,
diciendo, ¿cómo puede ser que nos hagan esto? ¿Qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Qué actitud, ¿no? Diga conmigo, actitud de un cristiano. Dígale al que tiene a su lado, tenemos que aprender, En vez de quejarte en los momentos difíciles de tu vida, en vez de quejarte y enojarte con Dios, y enojarte con la iglesia, y enojarte con los hermanos, y qué sé yo qué, y enojarte con vos mismo, tenés que empezar a adorar a Dios y las cosas van a cambiar. ¿Cuántos quieren que las cosas cambien? ¿Cuántos quieren cambiar? No me convenció. ¿Cuántos quieren ver cambio en sus vidas? Empiece a adorar a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron y se escaparon todos. Dale. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Tenelo ahí. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo ya soy cristiano, yo acepté a Jesús, entonces, por más que no acepten a Jesús mis familiares, ellos también son salvos. No. Mal explicada estos versículos. Cuando dice la Escritura, sé salvo tú y toda tu casa lo será, es porque el carcelero después lo llevó a la casa y Pablo le habló a todos y todos se convirtieron. ¿Me sigue? Porque muchas veces uno como pastor le dice, ¿y le predicás a tu familia? No, ¿para qué si yo ya soy salvo yo? Toda mi familia ahora es salva. No. Dios no quiere nietos. Dios no quiere suegros. Dios quiere hijos. Lo tengo acá. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelten a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se les suelte. Así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel,
entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Note, es interesante que podamos leer toda esta, porque es un mismo relato y es algo que ocurrió. No quería parafrasear todo lo que decía la Escritura, porque hay unas cuantas verdades en todo esto que tiene que ver con actitudes. Fíjese usted una cosa, que ¿a dónde iban Pablo y Silas? ¿A dónde iban? A orar, iban al templo, a orar. Algo que usted y yo tenemos que aprender, hermanos. Si queremos cambiar de vida, tenemos que aprender que tenemos que estar en el templo, que tenemos que adorar, que tenemos que orar por sobre todas las cosas. Tenemos que orar. Ellos iban a la oración. Ahora, cuando iban, ¿con qué se encuentran? Con un problema. Antes de llegar a la oración, ante un problema. Y fíjese que lo que Pablo hace es dejar libre a esa chica porque estaba poseída por un demonio. Y como dije al principio, ¿no? ¿Cómo discernió Pablo que esta chica tenía un espíritu inmundo? En el espíritu. ¿Por qué? Porque ellos iban a orar. Vos muchas veces no discernís quién es el que te está diciendo las cosas. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas. Mire a alguien y dígale, cuando tengas un problema, no te pongas a llorar ni a quejarte. Empezá a orar y a discernir de dónde viene ese problema, porque muchas veces no es un problema, es una capacitación para que le puedas creer a Dios. Amén. Lo tengo acá, dígame amén. Gloria a Dios. Muy bien. Iban al templo a orar. Tuvieron un problema. ¿Y qué hicieron? Dejaron en libertad a la chica. Predicaban el evangelio. Y por predicar el evangelio, por liberar a alguien a través de Dios, a través del nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? Lo metieron preso. Lo azotaron. Hay muchas personas que vienen y me dicen, ay, pastor, ahora que estoy sirviendo al Señor, se me vinieron todos los problemas de golpe. Tranquilo. El diablo no quiere que le sirvas. Y acuérdese que era adorar a Dios. Adorar a Dios es servirle. No es decir coritos lentos. Es servirle. Es hablarle a otro del Señor. Es que otros puedan ver en vos un cambio. Lo tengo aquí, lo denunciaron, lo azotaron y lo metieron preso. Le dieron para que tenga, para que sobre y que acumulen, ¿no? Ahora, fíjese usted que en medio de su dolor, Pablo y Silas estaban presos, lo habían azotado, estaban totalmente lastimados, estaban en el lugar más profundo donde había oscuridad, porque dice que el carcelero llevó una luz para iluminar, estaban en plena oscuridad. ¿Y qué hicieron los dos allí golpeados? ¿Se quejaron? No. Alabaron y adoraron el nombre de Dios. Y cuando usted en medio de una situación, en medio de un problema, en medio de una dificultad, en medio de eso que te lleva a estar triste, comenzás a adorar y a exaltar a Dios y a darle gracias a Dios, yo puedo creer y puedo confirmarte
que un terremoto espiritual ocurrirá en tu vida. Es tiempo de que le creamos a Dios. No te quejes, cambia. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, tenés que cambiar. La queja aleja el poder de Dios. La alabanza, la adoración lo atrae. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Mire usted, estos muchachos tenían o no tenían motivo de quejarse. ¿Tenían o no tenían? No le podían decir, Dios, ¿cómo puede ser? Estamos predicando el evangelio, dejamos a la gente en libertad y nos golpean, nos maltratan, nos meten preso. Podían haber dicho eso. Sin embargo, ¿qué dijeron? Adoraron a Dios, exaltaron a Dios. Y dice que un terremoto vino, y el terremoto vino y abrió las puertas. Ahora, imagínense, ¿no? Yo no creo que haya sido un terremoto. Yo me imagino una de ángeles ahí abriendo y rompiendo puertas y plim, pum, pam, pam. Ahora, note algo. ¿Podían haberse escapado o no? Podían haber dicho, Dios nos abrió las puertas, vámonos. Ahora, ¿por qué no hicieron eso? Porque ellos podían discernir los espíritus que se movían. ¿Por qué podían saber qué espíritu se movía? Porque ellos habían cambiado de vida. Pablo perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos pensando que estaba haciendo un servicio a Dios, hasta que se encontró con Jesús y vio que lo que estaba haciendo a Dios no le agradaba. ¿Y qué hizo Pablo? Cambió de actitud. Y cuando Saulo de Tarso cambió de actitud, dejó de ser Saulo de Tarso y empezó a ser Pablo, el evangelista. Cambió. La gente cuando lo veía decía, pero ¿cómo este no era el que mataba a los cristianos? Imagínense, ¿no? Le costaba a los apóstoles creer que Pablo no los iba a matar. Sin embargo, Pablo había cambiado. Y ahora sus actitudes demostraban que había un cambio. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, en medio del problema, el dolor físico, el dolor espiritual, ellos adoraron a Dios y Dios respondió. Y cuando Dios respondió con el terremoto y abrió las puertas, ellos se quedaron allí porque entendieron que todavía no era el tiempo. Ellos supieron lo que tenía que hacer en ese lugar. Muchas veces por no cambiar de actitud, por no querer cambiar la manera de razonar o de pensar, pensamos como piensa el mundo. El mundo nunca va a razonar y va a pensar que cuando tenés un problema vas a salir bien del problema. Siempre razona que cuando tenés un problema te va a ir peor. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, en Cristo cuando tenés un problema te va a ir mejor. Pero tenés que servirlo al Señor. Ahora, si querían se escapaban, pero no, ellos tenían que hacer algo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fíjese qué ocurrió por su actitud. Toda una familia salvada. Y ahí hicieron valer su ciudadanía celestial. Ustedes me metieron preso, ustedes me van a liberar. Por eso yo le decía a la pastora el otro día, cuando estos periodistas, pseudo periodistas que tenemos en la televisión hoy por hoy, que siempre, más que periodistas, son chismosos, hablan y hablan, y hablan sin saber. Yo a alguien le puse, cuidado, estás hablando sin saber y sin fundamento. Cuidado, estás hablando mal de Dios. La gente piensa y cree que Dios no existe. ¿Sabe por qué a la gente le gusta más saber que Dios no existe? Porque no tienen
límites, transgreden los límites. Y Dios te puso un límite y dijo, hasta aquí vos podés, y de aquí para allá puedo yo. Y hay gente que ha transgredido la línea que Dios ha puesto y cree que le va a ir bien. Nunca traspases la línea que Dios te ha puesto, porque te ocurrirá lo de Adán y Eva en el Edén. Pensaron que no se iban a morir nada, porque ellos pensaban en una muerte física. Y la muerte espiritual es la peor muerte que puede existir. La separación del hombre con Dios. Ahora, note algo, que esa actitud de Pablo y de Silas de adorar, hubo una acción donde gente escuchó el evangelio. Lo que te pasa no es para que te amargues, es para que la gente vea la gloria de Dios en tu vida. Pero si no cambias tu manera de pensar, si no cambias tu manera de razonar las cosas, nunca vas a ver que después de ese problema tenés la victoria. ¿Cuántos de ustedes, yo siempre digo esto, cuántos de ustedes agarró la boleta de la luz o la boleta del gas o la boleta de lo que usted tiene que pagar y dijo, ¡ay, ahora cómo voy a pagar esto! ¡Ay! Usted se desesperó. ¿A cuánto le pasó? Levánteme la mano, salúdeme. Y después lo pagaste. ¿De qué te sirvió quejarte? Te pones más viejo. Por eso, imagínese, mire qué joven que soy yo. 80 años y mire cómo estoy. Enterito. Mire cómo lleva los 80. Todos van a decir, ¡ay, tiene 80 años el pastor! Lo tengo acá. Entonces note que ese cambio que hubo en Pablo, porque hubo un cambio en Pablo, ¿y qué lo cambió a Pablo? Un encuentro con Jesús. Usted no puede cambiar si no tiene un encuentro con Jesús. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esa intimidad es cuando uno puede cambiar. Pero si no orás, no lees la Biblia, no te congregás, no servís al Señor, tu vida sigue siendo la misma y seguís viviendo en la aldea cuando podés vivir, ¿dónde? En el reino. Porque no es lo mismo vivir en la aldea que vivir en el reino. Hechos capítulo 3, tenemos un relato, Pedro y Juan. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 9 y Hechos capítulo 4, 13 al 14. El cambio se refleja en tu actitud. Pedro y Juan subían juntos a la bailanta. ¿A dónde subían? ¿A dónde iba Pablo y Silas? Cuando yo cambio de vida, para mí el templo es parte de mi vida. Si me cuesta venir a la iglesia, si me cuesta predicar el evangelio, no hay un cambio todavía. No hay un cambio. No sé si le pasó alguna vez a la pastora y a mí, siempre nos pasa lo mismo. Hace muchos años que no nos tomamos vacaciones, hace más de 7, pero generalmente cuando uno toma de vacaciones, uno viene el día domingo y uno dice, ¿dónde hay una iglesia en esta ciudad? Siempre buscamos, o sea, cuando nos instalamos, vamos y buscamos una iglesia, no sé, no importa, pero para ir el domingo. No significa que si no vas no vas a ser salvo, pero ya es parte de tu vida. Es como que te falta algo. ¿Por qué? Porque es parte de tu vida, es parte de lo que estás viviendo ahora, ¿no? Entonces, ir al templo tiene que ser algo normal. No, hoy no tengo tiempo, hoy no tengo esto, hoy no tengo aquello,
no tengo agua, no tengo gas, ¿no? Hace frío para bañarse, así que sigo una semana más sin bañarme. Y si no me baño no puedo ir al templo. Los olores van a tumbar a la gente, pero no. Dice la Escritura que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿De qué? La hora novena, la hora de la... A ver, ¿lo puede decir más fuerte? La hora de la... La hora novena es las 3 de la tarde. Ahora uno dice, ¿por qué es lo mismo que a la mañana, a las 6 de la mañana, no iban a las 6 de la mañana, el momento de la oración que el judío tenía, a las 3 de la tarde? Es el momento, a las 6 de la mañana es cuando más sueño tenés. Y a las 3 de la tarde... ¿Qué se hace a las 3 de la tarde? ¿Qué se hace el santafesino, el entrerriano? ¿Qué se hace el santiagueño? Bueno, el santiagueño a cualquier hora, ¿no? Pero las 3 de la tarde, la hora de la oración, es la hora de la siesta. Es cuando, como que vos decís, no, dejo la siesta de lado y me pongo a orar. Dale. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. ¿A dónde entró? Aquellos se salvaron, se bautizaron. Lo metieron en el templo. Note, ¿no? Andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahora, 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, al paralítico, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Note qué interesante este relato. ¿A dónde iban Pedro y Juan? ¿Qué iban a hacer? A orar. Tienen una situación más o menos parecida a lo otro. Cuando lo vieron a que entró al templo y que lo metieron preso a Pedro y a Juan. ¿Por causa de qué? Por causa de hacerle bien a alguien. Pero note que Pedro y Juan habían cambiado. Porque acuérdese de que Pedro era una persona que en un momento estaba en el cielo, confesando las cosas del cielo, y al rato estaba en el infierno. Cada vez que hablaba, metía la pata hasta el cuadril. Era terrible. Pedro hablaba, no hables, Pedro, vos callate la voz, hablamos nosotros. Era la cosa, ¿no? Ese Pedro. Ahora vemos a un Pedro y a un Juan. Juan, acuérdese que cuando estaban en Galilea y quisieron entrar en un aposento y no lo dejaron, ¿qué dijo Juan?
Señor, ¿querés que pidamos fuego del cielo para que consuma estos galileos? No, Jesús le dijo, no saben de qué espíritu son ustedes, ¿cómo van a hacer eso? Ese era Juan. Pedro. Ahora, habían cambiado su vida. Ahora subían al templo, Jesús había muerto, había resucitado, había subido al Padre. Pedro y Juan eran otras personas. Si bien para la gente del mundo eran aquellos del vulgo y sin letra, ahora estaban avergonzando a los sabios y a los entendidos. ¿Cómo puede ser que estos que son del vulgo y sin letra estén hablando así? Y ahí reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Para cambiar de actitud, para cambiar de vida, tenés que aprender a relacionarte con Jesús. Porque cuando te relacionás con Jesús, las cosas comienzan a cambiar. Ya no pensás como pensabas antes. Ahora pensás como pensaría Jesús. Antes, cuando alguien te hacía algo malo, vos lo veías y querías hacer choripán con él. Te ibas a hacer un choripán, pero Jesús haría un choripán con aquel que hizo algo malo. No. Entonces, cuando yo estoy relacionado con Jesús, en mí hay perdón, en mí hay bondad, en mí hay el deseo de servir a Dios, el deseo de orar. Yo tengo que relacionarme con Jesús. No puede haber un cambio sin tener una relación con Jesús. Pablo, Silas cambiaron de actitud porque tenían una relación con Jesús. Pedro y Juan tenían una relación con Jesús y habían cambiado. Siempre, siempre, con quien usted se junte, con quien usted hable, de ese alguien usted va a actuar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Júntese con Jesús y usted será un verdadero cristiano. Júntese con la gente del mundo y usted será mundano. Ahora, escuche esto. Usted puede decir, bueno, pastor, entonces nos separamos de las cosas del mundo. Yo recuerdo cuando me convertí allá, fines del 70, lo primero que me dijeron, no, te tenés que apartar de tus amigos, te tenés que apartar de esto. O sea, se terminaron los amigos, y después yo lo veo a Jesús en las Escrituras. ¿Con quién comía Jesús? Con los pecadores. ¿Con quién comía Jesús? Con los pecadores. Y ahí se cumple la palabra, que se conviertan ellos a vos y no vos a ellos. El problema es cuando vos estás flojito de papeles, cristiano, diríamos nosotros. ¿Viste? Cuando estamos flojitos de papeles, queremos nos juntamos con los demás, que terminamos como los demás. Por eso dime con quién anda y te diré quién eres. Juntate con Jesús y yo te voy a decir que sos cristiano. Juntate con pecadores y no hay un cambio en tu vida, así va a ser tu vida. Lo tengo acá. Termino con esto. La tercera ley de Newton, la famosa tercera ley de Newton, es toda acción produce una reacción. Una acción produce una reacción, un resultado. O sea que lo que vos haces es el resultado de lo que vos sos. Lo que vos haces es el resultado de lo que sos. ¿Cómo actúas ante un problema? ¿Cómo actúas ante una persona que no conoce a Jesús? ¿Cómo actúas ante tus amigos que no son cristianos? Esa actitud demuestra quién sos. Toda acción produce una reacción. Muchos empezaron bien, empezaron con todo en el Señor, pero ahora andan mal. Hola.
y no se le cruce, como digo siempre, que no se le cruce por la cabeza los que no vinieron. Porque si estás escuchando esta palabra, ¿para quién es esta palabra? ¿Para quién esta palabra? Mírelo al que tiene a su lado y dígale, es para vos. No mires para otro lado. ¿Cuántos van a discernir espíritus? ¿Cuántos van a dejar libre gente? ¿Cuántos van a hacer que gente se conviertan a Cristo? ¿Cuántos van a hacer que gente se bautice en el nombre de Jesús? ¿Cuántos? Cambia de actitud. Muchos empezaron bien, mas ahora están yendo mal. Tito, capítulo 1, versículo 12 al 16. Estoy terminando. Esta es la conclusión. Acuérdese de esto. Toda acción produce una reacción. Tu actitud demuestra si sos o no sos cristiano. Hay gente que se va de una iglesia chica, pequeña, a una iglesia grande donde nadie sabe quién es, cómo se conduce y piensa que, mírelo al que tiene a su lado y dígale, de Dios no te podés esconder. A donde vayas, Dios te está poniendo los ojos y quiere verte ser una persona distinta. Amén. Tito, capítulo 1, versículo 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias. A ver, no lo digo yo, lo está escribiendo Tito. Quéjese con Tito. Malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Se da cuenta para qué están las correcciones de la Biblia? Para que usted sea sano en la fe, querido. Porque si yo no soy sano en la fe, seguiré actuando como actuaba antes. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Se da cuenta cuando usted se junta con gente que te habla la Biblia como esta chica que estaba poseída por un demonio? Te hablan la Biblia y vos decís, ¡ay, qué verdad! Y te están apartando de Dios. Y están enfermando tu fe. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, cambia de actitud y juntate con gente que sana tu fe. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Note, Tito. Empezaron bien, dijo Tito, terminaron mal. Hay gente que te enferma la fe. Cuidado con quien te juntas. ¿Qué es lo que están alentando en vos? Por eso es importante, hermanos, en este tiempo, saber que mi actitud demuestra quién soy. El consejo es que te vuelvas a Dios, porque cuando Dios gobierna tu espíritu, comenzarás a ver las cosas de otro modo, pensarás las cosas de otro modo y actuarás de otro modo. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, porque al fin y al cabo, todo es
cuestión de actitud. Tu actitud demuestra quién en realidad sos en Cristo Jesús. Amén. Y como chapa, no te voy a cobrar nada por esto, pero quiero que usted lo tenga en su corazón. Jesús nunca vino a enseñar una religión. Jesús vino a enseñarte a vivir una nueva vida en Dios, ética, social y moralmente. Es hora de que usted deje de ser religioso para comenzar a ser un verdadero cristiano, que a través de su actitud otros quieran venir a Cristo y de esa manera la iglesia crezca en el nombre de Jesús. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.